futuro. Antes de comenzar, me parece bueno repetir algunas cosas que he dicho en los cursos anteriores, pero quizás se olvidan, como hemos ido avanzando con los temas, y quizás uno olvida aquello que ya he dicho y que tiene que ser un poco como el hilo conductor de todo nuestro curso. Recordemos que Newman elabora toda esta teoría del desarrollo, esta tesis más bien, del desarrollo del cristianismo para su conversión. Recordemos que cuando él termina de escribir esta obra que estamos comentando, él entró a la Iglesia Católica y que él elaboró toda esta tesis para superar las últimas objeciones que a él le quedaban como anglicano para incorporarse a la Iglesia Católica. O diríamos nosotros, para terminar de convencerse que la Iglesia Católica, como él mismo lo dice, es el único rebaño de Cristo. Por lo tanto, muchos de los temas que nosotros estamos viendo y que son como los ejemplos doctrinales que Newman va poniendo de cada una de estas notas, recordemos nosotros que son los temas problemáticos frente al protestantismo, o que son los temas que el protestantismo le critica a la Iglesia y que dice que han sido agregados de ella a lo largo de los siglos, doctrinas que no pertenecen al cristianismo primitivo, original, y que lo que quería hacer el protestantismo justamente era volver a esos orígenes para purificar a todo el cristianismo que se había corrompido, según ellos, a lo largo de los siglos y que se había llenado de doctrinas, de prácticas, de ceremonias cultuales, etcétera, etcétera, y que por eso había que rechazarlas. Bueno, Newman tuvo la intuición y la luz divina, sin duda, porque tenemos que ver la mano de Dios detrás de todas estas cosas que Newman dice. Él tuvo la intuición de que esas verdades que forman parte del credo católico, que esas prácticas cultuales, que esa moral católica, que todo aquello no era falso, sino que era verdadero. Él tuvo esa intuición inicial. Y con esta doctrina del desarrollo, él justamente demostró que eran cosas verdaderas. Ahora, como yo les dije a principio de año, esas cosas que antes decía solo el protestantismo, ahora son cosas que se escuchan también entre nosotros. Y que aquellas cosas que criticaba el protestantismo, ahora nosotros las escuchamos como críticas que se dan entre nosotros los católicos. Y por eso es importante que nosotros hagamos el mismo camino con Newman y reafirmemos la autenticidad de todas estas verdades que hoy son también puestas en duda y en cuestión. Hoy vamos a tratar unos temas que se van a dar cuenta ustedes que son muy criticados, lamentablemente, también dentro del ámbito católico. Y por eso Newman no les dio un mensaje solo a los anglicanos y a los protestantes, sino que también nos da un mensaje hoy
a nosotros los católicos. Porque también, lamentablemente, dentro de nosotros hay un proceso de protestantización. Y lo vamos a ver en los temas que vamos a tratar hoy. Por eso, la actualidad de toda esta temática newmaniana, porque por ahí alguno podría decir, bueno, ¿para qué hay que demostrar la autenticidad de todas estas verdades, de todas estas doctrinas? Si nosotros somos católicos, las creemos perfectamente, las hemos creído de toda la vida, etcétera, etcétera. Bueno, no sé. Por eso es importante que nosotros probemos con Newman la autenticidad de todas estas verdades, porque hoy que todo se pone en duda, que todo tambalea, que todo cae, es importante aferrarnos a la autenticidad de la iglesia en la que estamos y del catolicismo y de todo lo que implica. Bien, recordemos entonces que Newman, para decir que estos desarrollos que se han ido dando a lo largo de la historia son auténticos, él elaboró la teoría o la tesis de las 7 notas. Es decir, que un desarrollo auténtico del cristianismo tiene estas 7 características, tiene estas 7 notas. Hemos visto la primera, que es la permanencia del tipo. Recordemos que hermosa la prueba que Newman hacía de esa nota, cómo el catolicismo había mantenido su misma tipología desde el principio. Después, la continuidad de los principios. Luego, el poder de asimilación. Luego, la coherencia lógica. Y hoy, la anticipación del futuro. Newman dice que esta nota, esta quinta nota, está directamente vinculada con la anterior. Recuerden que Newman decía que existe tal coherencia lógica entre las verdades del credo católico que nosotros podemos ver perfectamente cómo de una verdad se desprenden necesariamente todas las otras. Y puso como ejemplo todo lo que se refiere al perdón de los pecados. Quizás lo recuerdan ustedes, fue el tema de la reunión anterior. Bien, entonces Newman dice, si hay una coherencia lógica y una relación, un vínculo lógico entre una verdad que nosotros vemos que está presente en la iglesia primitiva y otra que es su desarrollo y que la vemos presente en la iglesia católica actual, quiere decir, dice él, que hay un vínculo, como una concatenación, para usar la imagen de la cadena, entre ese último desarrollo que quizás nosotros lo vemos hoy, o en algún dogma que ha sido definido últimamente. Entonces, justamente por ese vínculo que existe entre una verdad del periodo primitivo y otra que nosotros la vemos presente en nuestro tiempo, entonces, dice él, tiene que haber, aunque sea un esbozo de esa doctrina que nosotros definimos hoy y que nosotros contemplamos hoy, en el periodo primitivo. Y ahí está la anticipación del futuro. Quiere decir que esta verdad que hoy a nosotros nos resulta como nueva, tiene que estar anticipada ya en el mismo periodo apostólico. Aunque nosotros tardamos tiempo en darnos cuenta de eso, aunque la Iglesia tarda tiempo en definir
específicamente y concretamente una doctrina. Sin embargo, esta ya tiene que estar como anticipada en el principio, porque todas están vinculadas entre sí. Hay un vínculo entre todas esas verdades. Porque no se olviden ustedes, lo que dijimos también en las primeras reuniones, que todo está contenido en la idea cristiana, que es la idea que se imprime en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo está contenido ahí. Para decirlo como una frase vulgar, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo está ahí en esa idea central, primaria, primigenia del cristianismo, que es la de la encarnación del Verbo. Él dice que esa es la idea central de nuestra fe. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y todo está contenido ahí. Y esa idea se imprimió en nuestras almas y en nuestra mente de manera completa. Nuestra mente va a sacar todas las conclusiones y todo lo que se deriva de esa idea cristiana primigenia, central, generalmente con el paso del tiempo. Y, como dice Newman, generalmente frente a alguna impugnación por parte de los herejes, que ponen en duda las verdades que se van desarrollando y que eso hace que la Iglesia formule lógicamente esa verdad y la defina de una manera concreta y con un lenguaje preciso, que eso es lo importante. Entonces les leo una frase de Newman. Puede suceder encontrar desde el inicio de una doctrina ejemplos indudablemente imprecisos y aislados de un desarrollo posterior. Se entiende que esas anticipaciones tienen necesidad de un cierto espacio de tiempo para llegar a una perfecta maduración. Y porque los desarrollos son generalmente solo aspectos de la idea de la cual provienen, y son siempre todos consecuencias de ella, el orden en el que esos se hacen manifiestos al espíritu humano depende muchas veces solo del caso. Caso que acá no sería sinónimo de casualidad, sino de circunstancia. Hay algo que hace que esta verdad se formule. Bien, entonces Newman dice que cuando nosotros miramos a la iglesia primitiva, que recuerden que es siempre su punto de partida, porque además era el punto en el que podíamos vincularnos tanto con el protestantismo como con el anglicanismo, cuando él observa la iglesia primitiva, observa muchas cosas. Observa muchas cosas. Por de pronto, que la documentación que se tiene de aquella época no es mucha. No es mucha, ya sea porque estamos muy lejos en el tiempo con esa época, o porque, dice él, en esa época no todas las verdades eran impugnadas, no todas eran discutidas, y posiblemente hay verdades de las que no se habla, no porque no hayan estado presentes en aquel momento, sino porque estaban muy presentes. Fíjense cómo tiene ahí un criterio hermenéutico totalmente diferente al criterio protestante y al criterio que tiene mucha gente hoy. Porque muchos dicen, no se dice nada de esta verdad en aquel tiempo. Y Newman dice, sí, perfectamente, puede ser que no se diga nada, pero no porque nadie la tenía en cuenta, sino porque a nadie le parecía ponerla por escrito o consignarla o definirla, si era una verdad sostenida por todos y creída, podríamos decir nosotros,
pacíficamente por todos. Una verdad que nadie discutía, una verdad que nadie ponía en duda. Entonces, ese silencio no quiere decir que esa verdad no era creída por nadie, sino que al contrario, que era creída intensamente por todos. Justamente por eso no se habla. Me explico, ¿no? Porque es importante que tengamos en cuenta nosotros esto. Porque incluso hasta puede incluir la Sagrada Escritura. Newman dice que la Sagrada Escritura no dice todo. La Sagrada Escritura, Newman siempre lo dice, no es un libro de doctrina, ni es un libro de teología, ni es un libro de instrucción. La Sagrada Escritura, dice Newman, no está dirigida sobre todo a la inteligencia especulativa, sino que está dirigida más bien para encender en nosotros los afectos religiosos. Por eso nosotros usamos la Sagrada Escritura para hacer nuestras oraciones, para hacer nuestras meditaciones, para el culto, para la alabanza divina. En cambio, para la teología se utilizan también otros textos y otros documentos. Por eso puede haber también silencios en la Sagrada Escritura y haya cosas que en el Nuevo Testamento no están consignadas, porque quizás a los apóstoles no les pareció que tenían que decirlo, o el Espíritu Santo no los habrá inspirado en ese sentido, porque eran cosas pacíficamente creídas. De un principio hermenéutico muy importante. Dice Newman, entonces, suponiendo que las doctrinas y prácticas llamadas católicas son desarrollos auténticos y legítimos y no corrupciones, podemos esperar por la lógica misma de las cosas encontrar anticipaciones en los primeros siglos de estas verdades. Así, en efecto, yo pienso que están las cosas, dice Newman. Ciertamente escasos son los documentos en nuestras manos de aquellos primeros siglos y pocos son los medios a nuestra disposición para precisar cuál sería la vida cotidiana de los cristianos de aquel tiempo. Poco sabemos de sus pensamientos, sus oraciones, meditaciones. Poco sabemos de los discursos que hacían los primeros discípulos de Cristo en aquella edad en la que estos desarrollos que, por su evidencia, no necesitaban de pruebas, no eran aún oficialmente reconocidos o colocados debidamente en el sistema teológico. Sin embargo, también de lo poco que nos queda, se revela que la atmósfera de la Iglesia estaba en cierto sentido preñada desde el inicio de tales desarrollos y que ella los dio a la luz de tiempo en tiempo y en modos diversos, variando las personas y los lugares, según la ocasión que provocaba la manifestación, probando así la presencia en ella de un gran cuerpo de pensamiento que un día u otro habría tomado la forma y su puesto apropiado. Bueno, pasemos a los ejemplos. Newman pone 4 ejemplos de esto, que es la parte concreta. Recuerden que él da el principio y después lo prueba con ejemplos. Yo los voy a presentar brevemente, porque se van a dar cuenta ustedes mismos que podríamos estar hablando hasta pasado mañana de esta temática. Primer tema con el cual prueba él esta quinta nota, las reliquias. Vayan pensando ustedes qué es lo que se dice hoy sobre este tema. Y les vuelvo a repetir, entre nosotros. Primer tema, entonces, las reliquias. Segundo tema, la virginidad. Diríamos nosotros, la virginidad consagrada.
Tercer tema, el culto de los santos y de los ángeles. Y cuarto tema, el rol de la Santísima Virgen María. Reliquias, virginidad, culto a los santos y a los ángeles y el papel de la Santísima Virgen María. Ustedes recuerden que los protestantes, sobre todo Lutero, tenía una aversión a las reliquias, casi diríamos fanática. Y él consideraba que el culto a la reliquia era idolatría. Bien, Newman entonces comienza con este tema y dice, si hay algo que perteneció a la esencia del cristianismo desde el principio y que más bien trajo a este mundo como una conmoción que lo movió hasta en sus cimientos, fue la concepción que el cristianismo tuvo del cuerpo y de lo corporal. Newman dice, no era extraño, incluso hasta dentro del judaísmo, tener una concepción negativa de lo corporal, de lo corpóreo. Recordemos todas las tradiciones maniqueas que tenían como un principio dualista. Todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. La fuente de todos los males está en la materia y la fuente de todos los bienes está en el espíritu. Ese dualismo del cual no se había librado el judaísmo nunca perteneció a la doctrina católica, que enseñó desde el principio lo contrario. Quizás no como sistema filosófico, antropológico, pero sí en los hechos, porque enseñaba nada más y nada menos que el Verbo de Dios se hizo carne. Él dice que esta verdad produjo una conmoción en el espíritu religioso antiguo, porque mostraba esa unión no solo de lo espiritual con lo material, sino de Dios con lo material. Del mismísimo Dios, que obviamente es espíritu puro, ya lo sabemos a eso, pero que quiso tomar él mismo, el mismísimo Dios, una naturaleza humana con cuerpo, con carne. Por eso es el término que utiliza San Juan. El Verbo se hizo carne. Y no solamente eso, sino que esa carne la había tomado nada más y nada menos que de una virgen. Es decir, de alguien que quiso preservar y consagrar su cuerpo. Su cuerpo. Por lo tanto, esto trajo una concepción totalmente distinta del valor del cuerpo. Y mostró que en el cuerpo no existía ninguna maldad, ningún principio de mal en sí mismo, digamos. Después la teología católica se encargó de mostrar que el principio del mal está en el espíritu, que es ahí donde el hombre peca, digamos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque no es el que nos toca. Bien, además de eso, después enseñó no solo el sacrificio redentor de Cristo en la cruz, sino la resurrección de Cristo de entre los muertos. Es decir, cómo reasumió su cuerpo, ahora glorioso y glorificado, del cual no se separará nunca más.
Ustedes saben que Cristo tomó nuestra naturaleza humana y no se separará nunca más de ella. Hoy Cristo está con su cuerpo glorificado y lo estará por los siglos de los siglos. Dice Newman, todas estas verdades provocaron un verdadero terremoto y por lo tanto los cristianos desde el principio aprendieron estas verdades y aprendieron que a través de todo lo corporal el Señor nos comunicaba la plenitud de sus gracias espirituales. El año pasado, el anteaño lo vimos en el curso sobre los principios del cristianismo, es decir, la materia es capaz de santificarse y de santificar. Es el gran principio de la encarnación de Cristo y es el gran principio sacramental. Es decir, que a través de lo material, usted pónganse a pensar lo que significaba eso. A través de lo material se comunica lo espiritual y la gracia santificante. Esto hizo, dice Newman, que se tuviera una especial consideración por el cuerpo humano, sobre todo, de aquellos que habían sobresalido en la santidad. Y por eso, para ellos, los cuerpos de los mártires, que fueron los primeros santos de la Iglesia, era algo precioso y que había que conservar y venerar. Si ustedes se fijan, toda la tradición judaica es exactamente lo contrario. Los cadáveres en el judaísmo contaminaban a las personas. Por eso no los podían ni siquiera tocar. Y se tenía así como una especie de aversión al cadáver, porque eso manchaba, digamos, a la persona. El católico tiene la actitud exactamente contraria. Por eso las reliquias de los mártires fueron para ellos una cosa preciosa, sobre todo su cuerpo. Pero no solo su cuerpo, también todo lo que estuvo vinculado a ese cuerpo, sus ropas, sus pertenencias, todo lo que estuvo en contacto con él, se guardaba como algo digno del máximo respeto y además se le daban a las reliquias poderes milagrosos que así se iban manifestando. Se cuenta de algunas personas que eran puestas sobre los cuerpos de los mártires e incluso se dieron hasta resurrecciones, que ponían un cuerpo sobre la tumba de un mártir y el cuerpo resucitaba. No son milagros muy comunes, pero se han dado. Y después todo tipo de curaciones. Es decir, cómo el Señor continuaba dando a través de las reliquias gracias espirituales hasta el día de hoy. Los cuerpos estaban llamados también a resucitar. Bueno, yo aquí espero no ofender a nadie, pero dense cuenta ustedes cómo hemos ido a parar al extremo contrario. Porque Newman dice, no solamente de los cuerpos de los santos se tenía este respeto, sino de todos los cuerpos de los difuntos en general. Porque ese cuerpo estaba llamado a la resurrección. Y por lo tanto tenía que ser sepultado cuidadosamente, conservado cuidadosamente, para el día en que resucitará. Ustedes piensen a lo que hemos llegado hoy.
Y eso que nosotros conocemos la mitad de lo que pasa hoy. Porque en general la gente es engañada. La gente es engañada con lo que pasa con esto. Y le dan las cenizas. Y él cree que le dan las cenizas de su difunto. Pero ¿cuál es lo peor de todo? O sea, uno puede decir, bien, la funeraria, no sé, hace su negocio, no sé, Dios la juzgará. Está bien, problema de la funeraria. Pero nosotros tenemos que pensar en el problema nuestro. O sea, ¿yo qué hago? ¿Entienden? O sea, ¿yo qué hago? Porque yo soy el cristiano, yo soy el católico, el otro no sé si lo será o no, yo soy el católico. Y yo soy el depositario también de esos cuerpos. Hay detrás de toda la práctica actual una concepción maniquea de desprecio impresionante a los cuerpos. Concepciones que son, como digo, totalmente ajenas al espíritu católico. Quizás por eso también ha venido el desprecio por las reliquias. Miren, nosotros en la Argentina, o por decir así, en América, no tenemos mucha experiencia de este tema de las reliquias porque tenemos muy pocos santos. Pero en Europa y en la cristiandad, donde hay muchos santos y por lo tanto también ha habido muchas reliquias, ustedes no saben lo que se ha hecho estos últimos años. Prácticamente se las ha tirado a la basura. Yo conozco unas religiosas que se han tomado ese trabajo de rescatar las reliquias que prácticamente son tiradas. Prácticamente son tiradas. Y les puedo asegurar que tienen un galpón, ¿no? Porque no las quiere nadie. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? Ver una concepción totalmente ajena al cristianismo, porque no fue así al principio, nos ha invadido. Y el Papa Francisco tuvo que salir hace 2, 3 años, o 5 años, no me acuerdo bien, tuvo que sacar ese documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, recordando a los cristianos que la forma nuestra de tratar el cuerpo de los difuntos es enterrándolo. Y que la cremación es tolerada solamente en casos extremos y que sean justificados. Porque la forma ordinaria de depositar los cuerpos de nuestros difuntos es en el cementerio, en lugar santo. Y después tuvo que decir ahí que las reliquias no se pueden tirar en cualquier parte. En el caso en que se diera la cremación que es tolerada, esas reliquias tenían que ser guardadas religiosamente en un lugar santo. Y que bajo ningún aspecto se las puede tener en la casa. Y que no se las puede dividir. Porque la gente hasta se dividía un pedacito para cada uno de los hijos. ¿Me entienden? Todo eso está dicho por el Papa Francisco hace 4 o 5 años. Bueno, por eso Newman dice acá, no, el culto a las reliquias, el respeto por los cuerpos, la veneración de las reliquias de los santos, de los mártires, todo eso estaba anticipado ya desde el principio. El que puso en duda todo eso fue Lutero, que tenía una concepción maniquea, porque él tenía una cuestión, digamos, moral con su propio cuerpo. La novedad estuvo en Lutero, no en el catolicismo. Y el catolicismo no hacía idolatría respetando las reliquias, porque nadie divinizaba a las reliquias, pero se sabía que era algo valioso, porque así como Cristo utilizó su cuerpo para salvarnos, también los mártires utilizaron su cuerpo para salvarse, y por eso esas reliquias santificadas por esas almas benditas hoy también son instrumento de gracias. Me acuerdo cuando estábamos en Roma, nosotros íbamos a buscar reliquias, que son las que yo tengo acá, que veneramos en tantas ocasiones. Ya teníamos sabido cómo había que ir a buscarlas, todo, sabíamos todo, ¿no?
Y uno de ellos me decía una vez, sí, dice, yo vos sabés que estoy mejor, dice, estoy mejor, estoy más bueno, más santo. Se ve que las reliquias que voy acumulando me conceden gracias, y es lógico, y es lógico. Bueno, todo esto Newman dice que estaba desde el principio estaba allí anticipado. Cuando dicen eso es culto medieval, así dicen, eso son costumbres medievales, inventos medievales. No, señor, no. Esto es cristianismo puro, desde el primer momento. Puede ser que en el medioevo, justamente, producido el desarrollo y la comprensión de todos estos temas, las reliquias hayan alcanzado una expresión notable. Tan es así que se han construido catedrales para guardar esas reliquias y templos espléndidos, justamente por la valorización de la reliquia. Pero eso ya estaba anticipado desde el momento de la encarnación de Cristo, dicho por Newman acá. Bien. Hay muchos textos muy hermosos. Quiero leerles algunos, se nos va el tiempo, pero algo quiero decirles. Por ejemplo, mientras regía la ley judía, los cadáveres eran considerados abominables. Cuando se muere por causa de Cristo, las reliquias de los santos son preciosas. Se dijo un tiempo a los sacerdotes y a los nazarenos, si alguno toca un cadáver, quedará impuro hasta la noche y lavará sus vestidos. Hoy, en cambio, si alguno toca los huesos de un mártir, en virtud de la gracia que reside en su cuerpo, se convierte en un cierto modo en partícipe de su santidad. El cristianismo incluso enseñó a tener respeto aún del cadáver de los paganos. El cuidado por los muertos es una de las alabanzas que estuvo obligado a pronunciar a favor de los cristianos el mismo emperador Juliano, que era apóstata. Bien. Bueno, dejaremos ese tema para pasar al segundo, que se desprende de este. O sea, la valorización del cuerpo por la encarnación de Cristo y por su resurrección, el valor concedido a los santos, a los mártires, etcétera, etcétera, dio también un impulso nuevo a la virginidad. Si bien se encuentran vestigios de esto en culturas paganas, pero no como dio valor a este tema el cristianismo, el catolicismo. Recuerden ustedes que entre los judíos la virginidad más bien era como menospreciada, y una mujer que quedaba sin hijos era considerada como de una segunda categoría. Por eso, la actitud de la Santísima Virgen es verdaderamente notable. Y como ella inició toda una nueva tradición que empezó con ella y obviamente con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el ofrecimiento del propio cuerpo, la consagración del propio cuerpo, el culto dado a Dios con el propio cuerpo, como lo dice San Pablo, presentándonos nosotros a Dios en el ofrecimiento de nuestro cuerpo a Él como algo verdaderamente precioso. Y podríamos decir que detrás de esto está toda la vida religiosa, también sumamente despreciada por el protestantismo. Ustedes saben que, a pesar de que Lutero era religioso, él consideró como nefasta la vida religiosa y los votos religiosos.
Por eso el protestantismo siempre persiguió a las órdenes monásticas y a las órdenes religiosas, sobre todo en Inglaterra. Algunos sostienen que incluso la causa de la separación de Enrique VIII con la Iglesia Católica fue apoderarse de las propiedades de las órdenes religiosas. Eso está prácticamente demostrado. Lo demuestra el famoso historiador Hilaire Belloc en su obra Así ocurrió la Reforma. Por eso una gran oposición a la vida consagrada virginal de parte de todo el protestantismo, que quiso romper con esa tradición preciosa que venía desde el principio. Por eso dice Newman, ya en el inicio del cristianismo está anticipada la vida religiosa que va a venir después. Está anticipado ahí. Y un poquito lo vimos en la reunión pasada, cómo él va haciendo ese parentesco espiritual entre los grandes eremitas del desierto en Egipto hasta las órdenes religiosas modernas. No sé si se acuerdan que lo vimos en la última clase. Y dice allí Newman, después de las prerrogativas del sufrimiento corporal o del martirio, venían a los ojos de la Iglesia primitiva las prerrogativas de la pureza corporal o moral, o sea, las de la virginidad. Tenemos aquí otro aspecto del principio que trato de poner de manifiesto. Los escritores del período preniceno manifiestan unánime consensus por el estado y los méritos de la virginidad, que fue considerada también como una forma de martirio. Ya no podíamos entregar nuestros cuerpos a la muerte por Cristo porque había cesado la persecución, pero sí podía yo consagrarle mi cuerpo como una especie de martirio espiritual para la gloria y la alabanza del Señor. Bien, en tercer lugar, el culto de los santos y de los ángeles. No hace falta, creo, explicarles a ninguno de ustedes que el protestantismo abomina también el culto a los santos y a los ángeles, y dicen que todo el culto que le prestamos a los santos y a los ángeles se lo quitamos a Jesucristo, y que también es como una forma de idolatría. Pues bien, Newman dice, desde el principio la Iglesia tributó culto a estos santos, que eran los mártires, por considerarlos héroes del amor a Jesucristo y atribuyéndoles el poder de intercesión, ya que ellos están frente al trono de Dios, pueden interceder por nosotros. Y después hace una larga consideración, Newman, que no me parece importante tratarla ahora, pero está ahí en el libro, sobre el culto de los ángeles, porque sí tuvo sus complicaciones. Y hubo que hacer varias precisiones con el culto de los ángeles. Algo parecido también a lo que nos pasa a nosotros hoy. El culto a los ángeles se ve que siempre ha tenido facilidad para desviarse. Y siempre ha tenido facilidad para convertirse en algo que no es correcto. O sea, la Iglesia siempre ha tributado culto a los ángeles, pero siempre ha puesto también peros en el culto a los ángeles porque había desviaciones. Y eso justamente Newman la cita y hace un largo comentario de este tema, cómo los primeros concilios se ocuparon del tema para que el culto de los ángeles no cayera justamente en lo que no tenía que caer. Porque el culto de los ángeles sí ha tenido muchas expresiones en las religiones paganas. Y se ve que eso siempre ha influido en el cristianismo. Y por eso las precisiones que hubo que poner para que ese culto no se paganizara.
Cosa que no ha sucedido, por ejemplo, con el culto de los santos. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Y porque son seres humanos. Entonces, en los pensamientos gnósticos y dualistas, todo lo que es espíritu puro, para ellos es aceptable. Ahora, si el espíritu está encarnado, como pasa en el caso de los seres humanos y de los santos, ya eso lo rechazan. ¿Me entienden? Por eso es que puede entrar la problemática en el culto de los ángeles y no entra en el culto a los santos, que siempre ha sido algo propio del catolicismo. No sé si me explico, pero por eso hay que poner ahí cuidado. Y se los repito yo también hoy a todos nosotros. Bien, y por último, importantísimo, el rol de la Virgen María. El rol de la Virgen María. Es decir, si nosotros vemos todo esto que estamos explicando desde el principio y anticipado desde el momento de la encarnación de Cristo, podemos decir que ahí está ya presente la Santísima Virgen María. Es decir, la comprensión del misterio de Cristo incluye el misterio de la Santísima Virgen María. María, dice Newman, aparece desde el principio como la nueva Eva, así como Cristo aparece como el nuevo Adán. Y así como Eva colaboró de manera protagónica con el demonio para la caída, para la culpa original, María es la principal cooperadora, también en un rol protagónico, con Dios para que se dé este gran misterio de la encarnación del Verbo. De tal manera que si no hubiera estado la colaboración de María, si no hubiera estado la presencia de María, si no hubiera estado el sí de María, el Verbo no se hubiera encarnado y no hubiéramos sido redimidos. Y Newman hace aquí un paralelo muy importante entre dos textos bíblicos. Yo ahora solamente lo enuncio. Acuérdense que sobre este tema dimos un curso entero. No sé si se acuerdan. Hace 3 años hicimos el curso de la doctrina de Newman sobre la Virgen María. No la puedo repetir ahora toda. Pero Newman hace un paralelismo entre el primer libro de la Sagrada Escritura y el último. Entre el Génesis y el Apocalipsis. En el Génesis está el relato del pecado original. Aparece la serpiente, que es la tentadora, aparecen Adán y Eva pecando, y después Dios dando su célebre sentencia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Se refiere a la serpiente. Y dice Newman, recién en el Apocalipsis se nos revela a nosotros quién es la serpiente. Porque ahí se dice expresamente que la serpiente es el diablo y Satanás. Cosa que en el Génesis no está dicho. Aquí se lo devela. Y se muestra con toda claridad en el capítulo 12 del Apocalipsis cómo se ha dado esa lucha entre el demonio y María. Y es el demonio el que quiere venir a luchar con María. Y bueno, y Dios ahí la auxilia. Entonces queda la lucha entre el linaje de la mujer
que principalmente Jesucristo, que luchó con el demonio en la cruz, y bueno, y todos nosotros que tenemos que luchar con él a lo largo de toda nuestra vida, por supuesto con la gracia vencedora y victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el principio está anticipado, por eso la gran anticipación del gran culto mariano que ha ido agigantándose con el paso de los siglos. Newman dice que el culto a la Santísima Virgen y la doctrina, la teología sobre la Santísima Virgen la vemos nosotros como una especie de telescopio que se agranda cada vez más, se agiganta cada vez más, pero ya estaba presente ahí. Y está presente en la misma Sagrada Escritura. Las prerrogativas especiales de la Virgen María están, que es la Virgen de las Vírgenes, están íntimamente implicadas en la doctrina de la Encarnación. San Justino, San Ireneo y otros padres habían dicho claramente que ella no solamente tenía un rol en la obra misma de la redención, sino que había participado en esa a modo de agente voluntario, de la misma manera que Eva había sido instrumento responsable de la caída de Adán. Así, del mismo modo, si María no hubiese obedecido o no hubiese creído al anuncio de Gabriel, el designio divino no se habría realizado. Claro, porque el protestantismo sostenía que María era como una especie de madre biológica y nada más. Y María es madre en todo sentido, porque ella se involucra en la obra redentora de Cristo con todo su ser. Y ella obedece, o sea, su cuerpo y su alma puestos al servicio de la obra redentora. Hemos hecho notar anteriormente que el único paso en el que la serpiente es identificada con el espíritu del mal se encuentra en el 12º capítulo del Apocalipsis. Ahora es el momento de observar que esta identificación es hecha en el curso de una visión en la que se presenta una mujer vestida de sol y que tiene la luna bajo sus pies. Y así encontramos dos mujeres, una opuesta a la otra. Este es un tema también importantísimo. Lo tratamos hace 1000 años, no sé si alguno habrá participado de ese curso, creería que sí, cuando comentamos los 4 sermones de Newman sobre el anticristo. Ahí tocamos expresamente este tema de las dos mujeres, una opuesta a la otra. Y sigue diciendo Newman, la enemistad tenía que existir también entre la mujer y la serpiente, además de entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente. Es así que esa mujer no puede ser otra que María, que fue de esta manera indicada proféticamente enseguida de la culpa de Eva. Por eso hay una anticipación muy clara en el inicio del rol de la Santísima Virgen en la obra de nuestra redención. Y con eso Newman termina. Me parece que está suficientemente probado que las grandes doctrinas de la Iglesia de hoy están anticipadas en la Iglesia primitiva. Bueno, nosotros también reafirmemos estas verdades. Las creemos, pero también han sido puestas en duda como agregados posteriores. No lo son. No lo son. Forman parte de la esencia del cristianismo y del catolicismo al que nosotros pertenecemos. Que Newman también nos confirme en nuestra fe y en nuestro catolicismo. Y por último, ustedes saben que se ha convertido al catolicismo un arzobispo anglicano, inglés, ha salido su noticia en todos los portales. Y si bien él no lo dice, quizás lo diga los próximos días, el camino que él ha recorrido ha sido el mismo que el camino de Newman.
Él dice, yo agradezco al anglicanismo todo lo que me dio desde el momento de mi nacimiento, pero yo quiero llegar a la plenitud católica. Estaba a mitad de camino. Ahora, como dijo Newman, he llegado al puerto. Esto pasó en estos días, por eso es bueno también recordar la obra de Newman en las conversiones actuales. Bien, hacemos la oración final. Les agradezco su escucha y por favor a las señoras que van a estar al fondo de la iglesia les pido que den su presente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que constantemente nos otorgas. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, San José, San Felipe Neri, Santo Cardenal Newman,